Dios me les bendiga y Dios me les guarde. A todos los oyentes de nuestra radio, La Voz de Dios, una señal del cielo. Con nuestro director René Melgarejo, nuestra pastora Graciela Miranda, todo el equipo de nuestras intercesoras Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Chile. Un saludo muy grande y a sus alrededores y el mundo entero. Diana del Pilar Vera Silva aquí es de Colombia para todas las naciones. Hoy veremos una predicación del Santo Espíritu de Dios derribando fortaleza. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 dice: la preciosa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque el Señor nuestro Dios habla sobre que nuestras armas, al cual estamos militando según lo espiritual, no en la carne. Aunque vivimos en la carne, nuestra guerra no es conforme a las armas, no es conforme a nuestro prójimo, es conforme a las huestes espirituales en las regiones celestes. Pero aquí hay algo poderoso que dice: poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque la guerra empieza en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, los recuerdos que quizás nos vienen y lo que nos pasó, nos hicieron y lo que, bueno, toda nuestra historia al cual podemos ser víctimas o victimarios y podemos decir: qué grave, qué angustia, fue tan, bueno, tan incómodo, esto no me debió pasar a mí, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Pero por qué? Y podemos decir, pero el Señor dice en la oración del Padre nuestro: perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos. Para derribar fortalezas y todo mal pensamiento debemos de perdonar. Es la primera arma espiritual, el perdón. Una palabra muy corta podemos decir, pero en nuestra vida espiritual muy poderosa para poder derribar aquellos pensamientos que son negativos, que son de infelicidad y todo lo malo que nos pudo haber pasado. Pero Dios nuestro Señor habla en cumplimiento de que todo lo que sembramos vamos a recoger y que según sean nuestras obras vamos a ser salvos o vamos a ser condenados. Por eso hay que dejar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo podemos lograr todo esto? Con cantos e himnos espirituales, escuchando la palabra, leyéndola y viviéndola. Y si hicimos algo malo, pidiendo perdón al Señor inmediatamente, confesando nuestros pecados, reivindicando y apartándonos de todo lo malo para poder andar en el fruto del Espíritu con la paz, paciencia, benignidad, amor, dominio propio. Pero sigue la palabra. Apocalipsis capítulo 12, versículos 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo les parece? Y ellos han vencido con el testimonio de ellos. ¿Cómo así, hermana Diana? Sí, somos cartas abiertas, testimonios andantes al cual cualquiera dice: ¿y eso qué es cristiano? Por eso debemos de vivir una vida quieta, reposadamente, una vida en el fruto del Espíritu, una vida llena de obras de arrepentimiento, una vida al cual, bueno, cualquiera nos señala: ¿y eso qué es cristiano? Por eso debemos de andar bien derechitos al cual el Señor habla en un camino angosto, al cual es el camino. Y debemos de ser a su imagen y conforme a su semejanza. Todo lo malo desechándolo y todo es nuevo en Cristo Jesús. Todo es en santidad, en buenas obras, siendo buenos, perfectos cuando perdonamos. ¿Cómo les parece? Ahí está la salvación, la vida eterna, la inmortalidad y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque de nada nos sirve quizás escuchar la palabra de Dios y ser los mismos, quizás congregándonos y, bueno, ser terriblemente terribles y horribles en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros familiares y el mundo entero. Quizás somos unas personas delante, quizás de la congregación, pero como somos en nuestra intimidad. Pero Dios nuestro Señor es el autor de vida y nadie se puede burlar de Dios, todo lo escribe. Y libros saldrán, como dice en Apocalipsis y en las últimas páginas del Antiguo Testamento, dice que hay un libro de la memoria y según sean nuestras obras,
¿Vamos a ser salvos o vamos a ser condenados? Toda nuestra historia será leída. Por eso hoy un día más, ¿para qué? Para hacer lo bueno y recapacitar, para pedir perdón al Señor y para ser esa nueva creación como lo declara la Escritura. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué hasta la muerte? Porque hasta el último momento debemos de ser a la imagen de Cristo, con la santidad, con las buenas obras, con el fruto del Espíritu al cual está en nuestra mente. Cómo nos manejamos es conforme a lo que pensamos y eso es lo que vamos a hablar, lo que está dentro de nuestros corazones, eso es lo que hablamos. Quizás hablamos quejabanza o quizás hablamos alabanza o quizás hablamos solo palabras de críticas, de maldiciones, porque dice la palabra, ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. Toda palabra maldicha es maldiciente. Así que hay que tener cuidado con lo que decimos, porque de toda palabra vana le daremos cuentas a Dios nuestro Señor. ¿Y cómo es que vamos a vencer? Con el testimonio de nosotros. Salmos capítulo 18, versículos 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice el salmista, te amo, oh Jehová, fortaleza mía? El Señor en los 4 evangelios le dice a un joven que, solo se le presenta y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Para ser salvos, él le dice, obedece los mandamientos. El que me ama, el que ama al Padre, obedece los mandamientos. ¿Cómo les parece? Y se encierra en dos, pero ¿que acaso no debemos de, nosotros obligarnos a obedecer los mandamientos? Claro que sí, todos. Que se encierran en dos porque el amar a Dios debemos de obligarnos a obedecer los mandamientos. El amar a Dios es más que palabras, decir yo te amo, yo te adoro, yo te bendigo, eres bendito y todas las palabras lindas, preciosas que se lo merece, Señor. Claro que sí, y esto sin dejar de hacerlo, siempre hay que hacerlo. Pero es nuestro testimonio. ¿Cómo podemos vivir una vida fortalecidos, una vida con un buen testimonio, una vida llena de la presencia de Dios con nuestro testimonio? Porque no solamente es yo lo digo, yo confieso, pero si no me aparto de los malos caminos, si sigo siendo el mismo, si sigo siendo pendenciero, orgulloso, vanaglorioso y todos los males que podemos decir, ¿esto es pecado? Claro que sí. Y por causa de una sola raíz de amargura, vamos a contaminar y seremos condenados. Y escrito está. No podemos pasar por encima de la palabra. Por eso dice en Josué, si esta palabra de día y de noche tú la leyeras, todo te saldrá muy bien. ¿Por qué? Porque al obedecer la palabra de Dios, dejemos de vivir como si fuese el último momento. O sea, esto es para heredar la vida eterna, pero debemos de vivir como si pasasen más de 100 años, o sea, como si nunca fuésemos a vivir, o sea, a trabajar, a vivir una vida honesta, a vivir una vida con frutos, con esperanza, con una actitud, podemos decir, positiva, pero es buena, agradable y perfecta. Una vida llena de la santidad, una vida al cual demanda la palabra, que es conforme a la palabra de los hombres, no, es conforme a la palabra de Dios. En toda vuestra manera de ser, sed santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Pero escuchen, Salmos capítulo 73, versículos 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos podemos olvidar que somos cristianos y podemos congregarnos y ir, y hasta predicar y todo esto. Y en cuestión de momentos podemos airarnos y esto es descomunal, se nos salen malas palabras, hasta peleamos, esto viene hasta puntapiés y golpes y testimonio donde quedó y se me olvidó que era cristiano quizás. Pero Dios nuestro Señor habla de que debemos de andar en el fruto del Espíritu. ¿Y cómo podemos lograr todo esto? En oración, en ayunos, en vigilias, escuchando la palabra. ¿Qué es lo que nos alimentamos? ¿Y cómo es que pasamos nuestro tiempo? Escuchando su palabra, testimonios, cantos y todo lo referente a Dios nuestro Señor.
Esto debemos de hacerlo porque estamos viviendo tiempos postreros y peligrosos, al cual dice la palabra que las pequeñas zorras son las que contaminan. ¿Y qué es esto? ¿Qué ejemplo es esto? ¿Y qué? Dios nos está hablando de esto. Es que si le metemos un poquito cosas del mundo como la pornografía, las malas palabras, los videos o las canciones que no le pertenecen a la gloria del Señor, esto contamina nuestro ser, contamina y abrimos portales espirituales de maldad. Claro que sí, dice la palabra de Dios que no le den lugar al diablo. ¿Y cómo podemos darle lugar al diablo si es un ser vencido? Con nuestras malas actitudes, permitiendo cosas que no nos pertenecen. El que es amigo del mundo y que es el mundo, no es el mundo de la naturaleza, es el mundo del pecado. Podemos decir una discoteca, una fiesta desenfrenada, trago, licor, que es lo mismo obviamente, y drogas y cigarrillos y todo lo referente a dañar nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo al cual hay condenación. Tristemente se los digo, sí, está escrito. Dice que el que daña el templo no tiene perdón de mi Dios porque Él habita en los hijos de Dios, en nosotros. ¿Y dónde habita el Señor? En nuestros corazones. ¿Cómo lo hace? Es espiritual, mis amados. No podemos decir que el Señor se metió podemos malinterpretar esto. No, es algo espiritual, es en el amor, en la paciencia, porque Dios es santo y no puede andar en vasos que no son puros, que no son santos. Y podemos decir, pero ¿quién es santo, hermana Diana? Nadie. De hecho, nadie, pero la palabra de Dios dice que debemos de ser santos porque sin la cual nadie le verá. Que el que es bueno sea más bueno, lo dice Apocalipsis. Y el que es santo, santifíquese más. ¿Y qué estamos haciendo? De verdad que esto es una urgencia. Despierta tú que duermes, a pesar de que la Virgen sensata es la que está llena del aceite. ¿Y cómo podemos lograrlo? Oración, intercesión. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, para no caer en la tentación. Orar porque es justo y necesario, orar porque es un mandato de Dios nuestro Señor. En 2 Crónicas 11:11 dice, reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Dios nuestro Señor aquí está hablando de la lucha, pero al cual dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero esto es para los que son violentos, porque el reino de Dios ha llegado y la violentía es en hacer lo bueno, en pedir perdón, en perdonar, en vivir una vida quieta y reposadamente, una vida conforme a una verdad que es en el Evangelio en Cristo Jesús. Que en alguna denominación, religión, no, es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos congregamos en cualquier denominación, pero agarren lo bueno y desechen lo malo. Que el Señor dejó una religión establecida. De hecho, dice el Tito que la verdadera religión es la que le da al pobre, la que le da al huérfano, a la viuda y al que ayuda al desamparado. Dice en el Antiguo Testamento que el diezmo hay que dárselo al huérfano, a la viuda, al extranjero, al levita, al que le sirve a Dios, al alfolí de la iglesia. Esto es para hacerlo conforme a la palabra. Romanos 13, versículo 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Escuchen. No lo hagan, no lo mediten, no se les ocurra. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos demanda, dice que debemos de ser mejores que los escribas y fariseos. Romanos capítulo 12, versículo 2 y versículo 21. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios nuestro Señor aquí nos está hablando que hay que perdonar, que hay que tener buenas obras y que
También existen las autoridades y que debemos de sujetarnos a ellas. Y podemos demandar, quizás hay una violación, hay un hurto, una estafa, hay algo que es muy incómodo, como hoy en día podemos ver, bueno, los conflictos, las guerras y la lucha en nuestras familias, bueno, maltrato intrafamiliar y todo esto es absolutamente demandable donde debemos de no callar. Pero Dios nuestro Señor habla de que a pesar de que todo esto pase en nuestras vidas, debemos de perdonar, como hay personas que, bueno, hoy en día, bueno, dicen que hay que sujetarnos a los hombres, claro que sí, pero es en el temor de Dios. Hay que sujetarnos a las mujeres, claro que sí, todos sujétense los unos a los otros, esto es en el respeto. Salúdense con ósculo santo, vivan una vida con respeto, una vida con palabras honestas, una vida con palabras de educación, por favor, gracias, sí. Muchas gracias, lo hice mal. Me reivindico, me equivoqué, dije una mentira. Hay que confesar vuestros pecados, dice la palabra. ¿Para qué? Para que el Señor nuestro Dios nos perdone. Por eso dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el conocimiento? Es la bendita, preciosa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios nuestro Señor habla de que debemos de renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Es con la palabra, pero más que podemos decir, yo ya me leí la palabra, hermana Diana, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero lo estás viviendo. Bueno, hay que reivindicar, sí nos equivocamos, somos una humanidad caída donde estamos de gloria en gloria, pero ¿cómo podemos lograr todo esto? ¿Saben cómo? Revelación, mis amados, leyendo la palabra, porque la palabra es la que nos santifica. No hay más y otro poder que pueda venir sobre nosotros, a pesar que el poderoso es nuestro Espíritu Santo, que es la palabra, es leyéndola. ¿Por qué? Porque la palabra es la profecía más bendita y más cierta hoy en día, escuchada. La palabra de Dios es un libro donde tiene muchos años, pero la escribieron los hombres y podemos decir, sí, pero inspirados por el poder del Espíritu Santo, al cual es el que me hace hablar bonito, porque toda la gloria es de Dios nuestro Señor. No hay gloria para los hombres. No es que la hermana Diana habla muy bonito, no. Es el Espíritu Santo que me está usando para su gloria. ¿Cómo les parece? Porque de Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. ¿Quién es este? Nuestro Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay que amar a Dios más que una religión. Hay que amarlo, hay que decirle palabras bonitas y hay que comportarnos a la altura. Así demostramos el amor de Dios. Así demostramos que amamos a Dios con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, de hablar, de escuchar, de pensar. Quítense de vosotros todo lo malo, dice la palabra. Quítense de vosotros. Y si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo, arráncalo. Pero esto no es literal, obviamente. Esto es apártate, no veas pornografía, no lo mires, no mires lo que no te pertenece, no lo hagas, respeta, paga siempre con el bien, a pesar de que no lo merezcan, pero tú lo mereces, Dios lo merece porque hay vida eterna y mortalidad. Dios nuestro Señor habla de que Él nos recompensará, según sean nuestras obras, y como dicen en la palabra de Dios en Santiago, la fe sin las obras está muerta. ¿Por qué? Dios nuestro Señor habla en Efesios, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice Efesios capítulo 2, versículo 10, y fuimos creados para las buenas obras, que el Señor se contradice, no, solo le dice a los escribas y fariseos y, bueno, a todas esas personas que le hacían eran piedra de tropiezo para el ministerio del mismo Señor Jesucristo. Él les dice, ellos tenían muchísimas obras, de hecho tienen 613, 666 aproximadamente, dicen los estudiosos, pero ellos no tenían a Jesús en el corazón, son una nación santa, escogida, bendito sea Israel, la bendecimos desde este canal, desde, esta radio, señal del cielo, al cual Dios nuestro Señor habla de que sí es por obras, porque a los israelitas les dice que no, porque ellos tienen muchas obras, pero vuelvo y les digo, no tienen al Señor Jesucristo, pero Dios nuestro Señor aquí nos enseña de que la cual de las obras es para glorificar el nombre del Señor. Y fuimos creados para las buenas obras, para la alabanza de su nombre. ¿Cómo les parece? Efesios claramente nos enseña a nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, a que
debemos de tener obras, porque ¿cómo podemos decir que yo hago algo y cómo me comporto? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es mi manera de ser? ¿He cambiado? ¿He hecho obras de arrepentimiento? ¿Me he arrepentido? Bueno, tengo misericordia, porque esto es gracia sobre gracia, esto es perdón sobre perdón. Si no somos a la imagen de Cristo, estamos en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, y un día más, ¿para qué? Para tener arrepentimiento. Porque Dios nos está dando quizás una última oportunidad. No lo sabemos. Sabemos cuándo nacemos porque tenemos fecha de nacimiento, pero no cuándo vamos a partir. Hoy en día vemos que jóvenes caen un ataque al corazón, y esto no les estoy diciendo que los estoy maldiciendo, que les estoy deseando lo malo, no. Es lo lógico de la vida, que cualquiera puede morir, hasta un vientre un bebé en el vientre de su madre puede partir en cualquier momento, sea cualquiera. Y podemos decir, pero un bebé, ¿qué pecado tiene? Claro que no, pero sus antepasados sí arrastran con los pecados, porque hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios nuestro Señor habla de que todo se abolió en la cruz del Calvario para aquellos que son convertidos, para aquellos que son arrepentidos, para aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo, para aquellos que viven con buenas obras, para aquellos que son esa nueva creación, porque el reino de Dios ha llegado y los violentos son los que lo arrebatan, y escrito está. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te pedimos que perdone nuestros pecados, somos pecadores. Gracias, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, por tu fortaleza, porque nos haces fuertes, Señor. Cuando flaqueamos, cuando alguien nos hace algo malo, Padre, pedimos perdón por aquellos que, Señor, que nos han hecho lo malo, Padre. Padre, hoy, Señor, reconocemos, Señor, que somos pecadores y perdonamos, Señor, a todos los que nos han hecho mal, Señor. Y te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho. Te pedimos por nuestras familias, por los enfermos, por los damnificados, por las guerras, por los rumores de guerras, por lo que está pasando a nuestro alrededor. Te pedimos por los ministerios, guárdalos, por los que han de ser, Señor, salvos, Señor. Padre, envía, Señor, obreros a la grey, porque Padre Santo, Celestial, hay almas que se están perdiendo. Oramos por aquellos que van a morir sin Cristo. Padre, renueva, restaura, fortalece, levántalo, Señor. Levanta, Señor. Trae el avivamiento, que es tu presencia, que es tu palabra, que es la salvación, la vida eterna. Padre, clamamos tu misericordia, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ten piedad y compasión. En el precioso y poderoso nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muchísimas bendiciones. Aquí desde Colombia, Diana del Pilar Vera Silva, para todas las naciones. De verdad que hay que portarnos bien, hay que ser buenos, hay que perdonar, hay que vivir conforme al fruto del Espíritu, hay que ser conforme a una verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo podemos lograr? En su palabra bendita, meditándola, viviéndola, llenándonos de su presencia. ¿Y cómo podemos decir, es que yo no me caigo, yo no tiemblo, yo no hablo en lenguas? La presencia de Dios se reconoce cuando ya no pecamos, cuando cambiamos, cuando alguien nos dice, eres cristiano, eres diferente, cuando las personas se nos voltean a ver y hay algo diferente en ellos. Ahí se reconoce que Dios nuestro Señor está con nosotros. Y podemos decir, pero yo no siento a Dios no sé, bueno, de hecho, muchas veces podemos sentir a Dios, pero ¿qué eso significa que Él no esté con nosotros? ¿Saben que sí? Porque todo lo sabe. ¿Cómo les parece? Aunque no sientas a Dios, hoy el Señor nos está diciendo esto. Él está ahí porque dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie te tiene que profetizar en el oído que te diga, Dios está contigo. De hecho, ya lo dice en su palabra. Es una profecía que se cumple hoy, mañana y hasta que se acabe el mundo, hasta el fin. Y que va a dejar de existir, quizás para algunos, porque dice la palabra, uno será tomado y el otro dejado. En el campo estarán dos y uno será llevado y el otro dejado. Y en mi nombre echaron fuera demonios y profetizaron y bueno, y el Señor no los conoce. ¿Por qué? Malos comportamientos, pecadores, personas altivas, personas que creen que porque tienen un ministerio bueno, pero Dios nuestro Señor no los conoce. ¿Acaso Dios se puede olvidar de todo lo que hemos hecho? Pero lo que hacemos con las manos podemos destruirnos con nuestro testimonio. ¿Cómo así?
hay que portarnos bien, porque en el reino de Dios solo los violentos, el que hace el bien es el que lo arrebata. Y escrito está, recordándoles que el Señor Jesucristo viene muy pronto, o puede ser nuestra llamada final. Dios mi Señor me les continúe bendiciendo.